Muy buenas a todos, soy el maestro internacional de ajedrez Matías Pérez Gormaz, o más conocido como Mati Chess, y el día de hoy te traigo un nuevo video épico. Este video trata sobre el actual campeón del mundo, pero en su juventud, con tan solo 12 años. Por lo tanto, si eres fanático de Magnus Carlsen y de las combinaciones con sacrificios de dama espectaculares, quédate en este video. Así que esta partida es de Magnus Carlsen versus Arestad, un jugador noruego de 2249. Magnus Carlsen en esta época tenía 2385 con tan solo 12 años. Vamos a ver de qué se trató. La partida empezó con un doble peón rey, blancas caballo F3, negras caballo C6, alfil B5, variante española, y se juega bastante clásico, ¿cierto? Caballo F6, enroque, B5, alfil B3, alfil E7, torre 1 defendiendo el peón, D6, amenaza caballo A5 atrapando el alfil, C3, enroque y H3. Llegamos a la jugada 9 de manera muy típica en esta apertura española, Ruy López, y negras eligen la variante Chigorín, que se caracteriza por un rápido caballo A5 y C5. Luego de alfil C2, C5, blancas toman el centro con D4 y negras dama C7. Si nos damos cuenta, las blancas tienen un poco más de dominio central, pero las negras no se quedan atrás. Vamos a ver, caballo BD2, esto es muy típico, esta apertura la jugaba Karpov, Kasparov en su momento, Anand y en resumen todos los campeones del mundo. Caballo C6 y D5, teóricamente es la más aceptable. Gana espacio por el flanco de dama y además gana un tiempo. Caballo D8 y A4. Entonces Magnus hace la jugada teórica. Nos damos cuenta que a los 12 años ya Magnus dominaba bastante la apertura, sobre todo una tan compleja como lo es la Ruy López. Negra G6, estamos en todo lo habitual. Alfil H6, obviamente aprovecho esa opción. Torre 8 y caballo G3 juega Magnus, donde siempre va este famoso caballo. Ya que no hay muchas buenas casillas en el flanco de dama, se traslada hacia el flanco de rey y se acumulan piezas. Veamos que indirectamente este alfil ya está jugando. El alfil en H6 crea problemas. Los dos caballos que podrían asaltar al rey rival y la dama que algún día quiere pasar. Por lo tanto, ya sabemos que algo se teje por este flanco de rey. Caballo D7 y blancas la famosa maniobra caballo H2. Libera el peón F, quiere saltar a G4 y también da la opción de que la dama entre. Negras F6, alfil E3 blancas, para evitar cualquier caballo F7 o incluso G5 quizás atrapándose alfil algún día. Alfil E3 empieza a también poner presión por allá. Caballo B6 obliga al blanco a definirse. Juega A por B5 y A por B5. También yo he visto muchas partidas de española donde el blanco sostiene con B3. Es otra manera de jugar. Casi es que es gusto del consumidor. Magnus A por B5, A por B5 y alfil D3. Se consideraba un poco más exacta torre por E7, dama por E7 y, como estamos mirando hacia el flanco de rey, jugar algo como H4, por ejemplo, con idea de H5 e ir debilitando el enroque del rival. Pero alfil D3 es una jugada típica de toda la vida y no tiene por qué ser tan criticada. Alfil D7, dama D2, empieza a utilizar la dama y el alfil mirando el flanco de rey. Caballo F7, negras saben que deben tener cuidado con esas casillas débiles. Torre por A7, dama por A7 y dama E2. Magnus intenta, como en toda buena española, ir provocando debilidades. Por ejemplo, que el rival quizás juegue un B4 y al capturar, este alfil se libera. O jugar C4, igualmente el alfil libera su acción mirando al caballo de B6 y la dama de A7 provocando una clavada. Negras dama A6, jugada normal.
y Magnus empieza ya a acumular piezas al flanco de rey. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, y como yo también veo el ajedrez, es que si quieren lanzar un buen ataque hacia el flanco de rey, acumulen piezas sobre este antes de lanzarse. ¿Por qué? Porque así es mucho más probable que este ataque logre su cometido. Por lo tanto, negras rey g7. Y ahora Magnus inicia un plan bastante curioso, pero que a la larga fue muy efectivo. Y empezó por alfil c1, un poco sospechosa, ¿no? No podríamos quizás descifrar tanto la idea de Magnus. Caballo a4 y alfil c2 Magnus. Torre a8, negras piensan, estoy muy bien, estoy consiguiendo mi contrajuego del flanco de dama. Y Magnus juega dama e3. Y ahora vemos la intención del alfil en c1. Básicamente hizo un ataque entre alfil y dama. Como dice un alumno, le dice el trencito, cuando une dos piezas hacia un mismo punto. c4 y blancas torre f1. Si nos damos cuenta, este alfil apunta. El alfil y dama apuntan. Caballo apunta. El caballo de g3 también mira. Y ahora la torre se va a incorporar con un f4 a futuro. Por lo tanto tendríamos 5 piezas más la dama 6 para atacar al pobre rey, mientras que las negras están muy entretenidas en el flanco de dama. Obviamente la partida hasta aquí no, digamos que no está decidida, pero hay que andar con mucho cuidado. Caballo c5 y caballo h6, la jugada obvia. El rival de Magnus juega caballo g5 y ahora Magnus aprovecha de hacer ¿qué movida? f4, ruptura, ¿cierto? Para traer más piezas al juego y abrir la posición del rival. Recuerden que si queremos ganar una partida por ataque al rey directo, debemos romper la posición del enemigo. Si no, va a ser muy difícil que nuestras piezas se infiltren en el territorio del rey. E por f4, dama por f4. Y ya hay un problema. Columna f, ¿cierto? La diagonal. Además, que este peón está muy bloqueado, pero no quiere decir que en algún momento pueda avanzar para activar ese alfil. Y ahora negras cometen un gravísimo error y permitió a Magnus una bonita combinación de ataque. Alfil por h3 mala. Vean cómo la barrita se dispara, el famoso termómetro. Más normal era rey por caballo, a lo que Magnus iba a aprovechar la clavada y jugar h4. Luego de torre f8, h por g5, f por g5, jaque utilizando la clavada, rey g7, alfil por g5, alfil por g5, dama por g5, torre por f1 y caballo por f1, negras dama b6. Aún esta partida no está decidida. Digamos que el blanco sí está un poco mejor. Ese peón es débil, hay algunas entradas y si el caballo logra infiltrar en f5 o en h5 sería un grave ataque. Pero negras aún están dentro del juego. Lamentablemente para el jugador de las negras y favorablemente para nosotros y obviamente para Magnus Carlsen, negras hace alfil por h3. Blancas pasan al ataque rápidamente, alfil de 7. Y ahora, pregunta sumamente importante y empezamos con la parte favorita de ustedes, que es adivinar o encontrar o calcular, como ustedes quieran llamarle, la jugada de combinación correcta. Así que pueden pausar el video, dar like, suscribirse, dejar un comentario con su respuesta. Bien, así que pausen el video, tómense sus minutos, ya sean 3 o 5, 7, 10, lo que ustedes necesiten, y traten de encontrar cómo Magnus empieza el ataque. La primera jugada no es la combinación más espectacular, pero sí es la que gatilla el ataque del blanco. Bien, yo voy a tomar un sorbo de agua mientras tú encuentras esta jugada y le pones pausa al video. Bien, continuamos entonces, ya estás avisado. Juega el blanco
Consejo que le doy a todos mis alumnos. Si quieres un buen ataque, utiliza todas tus piezas. Y blancas juegan E5, muy buena, abriendo el juego y despejando esa famosa diagonal. ¿Para qué nos sirve? No lo sé, ya vamos a ver. D por E5. Bien, no había mucho más, se amenazaba E6, peón por F6, de todo. Y ahora viene el momento clave. Juegan blancas. Puedes pausar de nuevo el video y encontrar la maravillosa jugada del blanco. Voy a continuar. Si no le has puesto pausa y no la has encontrado, ¿cómo vas a responder en la cajita de los comentarios? Caballo H5, muy buena jugada, abriendo más el territorio del enemigo. Y ahora sí que sí, si no has encontrado ni la primera jugada, ni la segunda, la tercera es la vencida. Podrás encontrar el jaque mate en 3 movidas que realiza el joven de 12 años Magnus Carlsen, futuro o actual campeón del mundo. Si es así, te reto a escribirlo en los comentarios, dar un like por la sorprendente combinación que va a suceder y suscribirte y compartir con tus amigos para que esta familia de ajedrecistas crezca. Yo voy a continuar porque sé que ya pausaste y que encontraste la mejor jugada y que quedaste igual de impresionado que yo. Y si no la encontraste, te la enseño. ¿Preparado? Vamos. Dama por caballo G5, doble signo de exclamación. Jugada pero maravillosa, extraordinaria, fantástica. ¿Qué más puedo decir? Esta es una de las más grandes combinaciones de Magnus Carlsen de toda su carrera, hasta el día de hoy. Imagínense, sacrificio de peón, sacrificio de caballo, sacrificio de dama y torre F7. La torre entra y da jaque mate. Si rey H8, torre por H7, jaque mate gracias a este alfil. ¿Quién se iba a imaginar que ese alfil que estuvo toda su vida chocando con el peón D4 iba a ser el responsable de esta bella combinación? También, si rey por caballo, era jaque mate increíblemente, casi geométrico. ¿Qué opinan ustedes de esta jugada, de esta partida con tan solo 12 años? Yo a los 12 años ni siquiera sabía un concepto en ajedrez. Tú quizás a los 12 años no tampoco sabías jugar ajedrez. O quizás ya tienes 12 años o menos y eres un jugador que se está preparando. Por lo tanto, te recomiendo que estudies bien esta partida, la analices y te des cuenta cómo Magnus utilizaba la estrategia y la táctica a la perfección para anotarse así este punto. Y luego ya todos sabemos lo que sucedió. Se convirtió en uno de los más grandes jugadores de la historia hasta el día de hoy. Así que si el video te gustó, te recuerdo dar like, suscribirte, comentar y seguirme en mis redes sociales, ya sea en Facebook Matichess o en Instagram Matichess, para que no te pierdas de nada. Esto ha sido todo por el día de hoy y me despido muy alegre de poder entregarte este contenido. Nos vemos, chao.